lo que les quiero mostrar. Y pues arrancamos nuestra tercera sesión. Vamos a hablar ahorita de lo que vienen siendo analgésicos y el día de mañana vamos a continuar pues con antibióticos. Entonces arrancamos ahorita con los analgésicos y es importante nosotros saber que cuando un paciente maneja dolor, pues debemos saber qué tipo de dolor es el que nos refiere nuestro paciente para poder nosotros atenderlo, sobre todo porque hay dolor que se puede clasificar como dolor crónico y también dolor agudo. Entonces, en ese caso, siempre debemos tener nosotros presentes en cuestión de que va muy relacionado con la tolerancia de cada paciente. Es una experiencia, dice aquí, psicológica y emocional, con una sensación desagradable que puede asociarse pues a un evento agudo, como es un trauma, o a un evento crónico, como vienen siendo las patologías o las enfermedades. En el caso del dolor, pudiéramos decir que es un mecanismo de defensa que nos hace que nosotros dejemos de movernos, sobre todo para pedir ayuda médica, y hay mecanismos por los cuales nosotros pudiéramos modificar esa sensación del dolor, ya sea aplicando frío o apapachando al paciente. Y pues dentro de los signos y síntomas que lo puedan acompañar, pues vamos a tener ansiedad, fatiga, depresión. Y en este caso, esto va a hacer que nuestro paciente se pondere más lo que viene siendo el dolor, la percepción del dolor. Una actitud positiva de nuestro paciente nos va a ayudar para nosotros reducir esa percepción y sobre todo si hay algún apoyo por nosotros mismos para como cuidadores para esa percepción del dolor. No hay que minimizarlo, por supuesto que el paciente lo está sintiendo, aunque nosotros en ocasiones vemos a pacientes que son muy fuertes y nosotros los tocamos y nos dicen, pues que sí me duele y ya. Sin embargo, también nos vamos a topar con pacientes que son muy sensibles y en la escala visual análoga, el paciente pues simplemente con preguntarle si le duele, ya con eso pierde lo que viene siendo el soporte o su mecanismo de contención. ¿Cómo se puede clasificar el dolor? Entonces ahorita les decía, lo vamos a clasificar de diferentes maneras. La clasificación más rápida, es decir, dolor agudo, dolor crónico. Y el dolor agudo es un dolor intenso que siempre va precedido de una lesión hasta que ésta se recupera. Es algo que nosotros tenemos ese antecedente de que acaba de pasar o el paciente tiene el antecedente que lo identifica fácilmente. Sin embargo, cuando este dolor agudo no se controla de manera efectiva o el paciente no tiene una terapia de rehabilitación o si persiste por más de 6 meses, se va a asociar con la intervención de que no va a permitir al paciente que tenga su vida de manera normal y va a interferir con las actividades diarias, incluso se puede asociar con sensaciones de desespero o de impotencia en nuestros pacientes. Entonces aquí vamos a ver los diferentes lugares. El paciente pues le puede doler desde el cabello, la cabeza, hasta pues el dedo. Dice, es que me toco y me duele, donde me toco me duele. Pues en ocasiones hay hasta bromas con respecto, pues tienes una fractura en el dedo, te tocas y te va a doler todo, ¿no? Y el que está lesionado es el dedo. Entonces pudiéramos hablar de dolor musculoesquelético, dolor visceral, las malas posturas que nosotros tenemos en ocasiones también nos puede ocasionar dolor. Y pues si clasificamos el dolor no solamente en el tiempo de agudo o crónico, sino también en el origen, pudiéramos nosotros clasificar como al dolor tisular, como dolor nociceptivo, que va principalmente relacionado a 2 tipos de dolor. Uno que es somático, relacionado a sensaciones agudas, y el dolor visceral, que normalmente nosotros podríamos decir que es tipo cólico. Y el dolor neuropático, que es uno de los dolores más difícil de controlar, normalmente se asocian a dolores crónicos, está causado por lesiones en las terminaciones nerviosas, es un dolor entumecedor, punzante, incapacitante para nuestro paciente. El dolor nociceptivo nos va a permitir a nosotros una respuesta rápida a los analgésicos comunes que nosotros utilizamos. Sin embargo, el dolor neuropático, en ocasiones esos tratamientos por muchísimos años que van relacionados con esas terminaciones nerviosas, pudiéramos nosotros incluso utilizar terapias alternativas para el manejo del dolor. Esta imagen me encanta, sobre todo cuando nosotros le estamos preguntando al paciente, hablando de la semiología del dolor, si el dolor es de tipo ardoroso, si siente como que algo le camina, lo que viene siendo el hormigueo, si siente como que le dan toquecitos.
en el caso de que el paciente siente como si trajera un cuerpo extraño, como que algo le pica, y por supuesto lo que tiene que ver con la relación de las temperaturas, un dolor de tipo, en este caso, frío, ¿ok? Dentro de las técnicas que les decía, hablando para el dolor neuropático, cuando nuestro paciente no responde a esos tratamientos convencionales que pudiéramos decir nosotros que son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, que vamos a abreviarlo desde el punto de vista, vamos a decir, AINES, o si nuestro paciente no responde a fármacos más potentes como vienen siendo los opioides, pues pudiéramos pensar nosotros en algunas terapias alternativas. Cuando llevan esta materia en la escuela, hay algunos alumnos que tienen cierta renuencia en cuestión a si funciona o no. Con nuestros pacientes va a depender dependiendo qué tan comprometidos nosotros estamos al momento de dar esa terapia al paciente y la seriedad que pudiera inmiscuirse. Tenemos a la acupuntura, tenemos tratamientos de biorretroalimentación, masajes, la aplicación de frío y calor, sobre todo para lesiones musculoesqueléticas crónicas. No solamente es, aquí dice medicación, pero es meditación y la oración, tratamientos de relajación para nuestro paciente, la arteterapia o musicoterapia. Esto en lo particular me gusta mucho para los niños y los pacientes cuando tienen alguna lesión como tipo del trabajo, desde que se reanudan sus actividades, le pudiéramos decir nosotros que viene siendo, en este caso, terapias ocupacionales. La visualización, la quiropráctica, la hipnosis, la digipuntura terapéutica y física, y por supuesto, hablando de fisioterapia, pues hablaríamos nosotros de la estimulación eléctrica nerviosa transcutánea y algunas terapias energéticas como el Reiki y el Qigong. No sé si ustedes conozcan algunas de ellas o les haya tocado utilizar alguna de ellas en cuestión para el manejo del dolor. ¿Sí han escuchado el concepto de el dolor del miembro fantasma? He visto en TikTok cómo hacen un experimento, le ponen en el brazo y ponen como una sábana que no, el paciente no pueda ver su miembro. Entonces el doctor le hace pensar y le pone una mano falsa, perdón. Y el doctor le hace pensar que cuando pica con una aguja la mano falsa, el paciente realmente siente el dolor. ¿Es eso? Sí. Incluso lo que me ha tocado más a mí es, por ejemplo, yo coloco un espejo a la mitad y hago que mi paciente abra y cierra, por ejemplo, el caso de la mano, abre y cierra la mano y está viendo en el espejo el reflejo de la mano que no tiene o de la pierna que no tiene el paciente. Entonces, el que el paciente refiera que sienta dolor y que logre visualizar lo que no tiene, pues hace que el paciente como que se relaje un poquito. Entonces, esa estimulación, esa visualización que pudiera presentar el paciente es muy importante nosotros entender, sobre todo en eventos traumáticos agudos. Por ejemplo, tengo un paciente que sufrió un accidente automovilístico, ¿sí? Y hoy tiene su mano y dentro de una semana no la tiene. Entonces, imaginémonos nada más el impacto que tenemos para ese paciente. En situaciones muy específicas, por ejemplo, en los pacientes con pie diabético, el paciente tiene mucho dolor, tiene mucha molestia en sus extremidades, se amputa y ya posteriormente a eso el paciente dice, es que siento comezón y en el pie que ya no tengo siento mucha comezón y siento mucha molestia. Entonces, nosotros tenemos que buscar un tratamiento no farmacológico para ese paciente, porque el tratamiento farmacológico de la sensación y la privación del dolor, pues va a ser para toda la vida. No va a ser, tómate ahorita un AINE o vamos a consumir un opioide y ya te voy a resolver el problema. El problema que tiene el paciente es que ya le falta algo de su cuerpo. ¿Ok? Aquí vienen algunos efectos secundarios de los medicamentos que en el uso crónico, por eso nosotros tenemos que conocer esas terapias no farmacológicas para el manejo del dolor. Todos los AINES van a tener trastornos a nivel de lo que viene siendo su sitio de absorción, que en este caso es la mucosa digestiva, y van a provocar hemorragias. Entonces hay que estadificarlos, hay que dar una buena dosificación en base a la respuesta que va a presentar el paciente y tratamos de disminuir la cantidad de medicamento que tiene nuestro paciente medido en el tiempo.
Hablando del naproxen, el naproxen, tomen ahí nota porque es muy importante, está contraindicado en los pacientes mayores de 50 años porque ocasiona descalcificación. Hay un cambio en el depósito de calcio en el paciente y puede condicionar, sobre todo en mujeres y hombres mayores de 50 años, lo que tiene que ver con descalcificación y se relaciona con lo que viene siendo osteoporosis. Entonces está contraindicado. En el caso de los opioides, estos pueden condicionar somnolencia. Entonces, imagínate, tengo una enfermera, tengo mi paciente que es enfermera y le voy a dar para el manejo del dolor morfina, codeína o buprenorfina. Están aplicando medicamentos y anda somnolencia, tiene somnolencia. O le doy un opioide a un chofer de camión y se anda durmiendo. O le doy, en este caso, a un médico, o le doy a cualquier persona que tenga que estar totalmente alerta, le doy un opioide y uno de los efectos secundarios no solamente es la dependencia, sino la somnolencia que les va a dar a los pacientes. Y ya hablando de la dependencia, también hablamos de otro concepto que es la tolerancia. Si con un parchecito o administrarlo intravenoso cada 24 horas el paciente tiene el efecto terapéutico de inhibir el dolor, entre más veces lo use, más frecuente, pues va a llegar un momento en que una ámpula o un parche o una tableta diaria no va a ser suficiente. Entonces el paciente va a requerir mayor cantidad y obviamente va a ser mayor somnolencia que va a tener como efecto adverso de estos medicamentos que se llaman opioides. Pues vamos a hablar un poquito de todo esto y una de las enfermedades que es más dolorosa, no solamente desde el impacto del paciente, sino también en cuanto al cuidado que debe de tener, sobre todo en cuestiones de cáncer que puedan presentar los pacientes, a pesar de que tenemos quimioterapia, tenemos tratamientos quirúrgicos para tratar de quitar en ocasiones, pues si el paciente presenta diferentes lugares donde tiene cáncer, que se llama metástasis, pues tratamos de hacer que esto sea más pequeñito. Entonces se puede utilizar quimioterapia, radioterapia, cirugía y una de las cosas que tenemos aquí en México es el uso de Botox para realizar un bloqueo nervioso y que nuestro paciente tenga menor sensación del dolor. Entonces, hay un área de la medicina que se llama algología que se encarga del manejo del dolor y dependiendo los dermatomas o los sitios que nosotros tenemos el dolor, pudiéramos administrar esa sustancia que lo que hace es bloquear ese canal de información que conecta con la percepción del dolor y que regresa esa imagen hacia nuestro cerebro y que nos dice, hey, es que me duele el brazo, me duele el estómago, me duele alguna parte de mi cuerpo y se utiliza ese bloqueo nervioso. Entonces, es una opción para nuestros pacientes, sobre todo cuando estamos hablando de esas técnicas no farmacológicas en el tratamiento para el dolor, ese dolor crónico que a nuestro paciente no se le va a quitar. Esta imagen que está aquí me encantó, es en el libro de farmacología para enfermería desde un enfoque fisiopatológico, porque habla de la importancia que nosotros tenemos. Esto que está aquí es mi intento de explicar esto que está aquí. En el libro viene estas vías neurales del dolor, ¿sí? Y yo lo hice así como un circuito. Entonces, ese circuito va a empezar desde el punto de vista de lo que viene siendo la transmisión a nivel del encéfalo de unas sustancias que nosotros secretamos que se llaman serotonina o noradrenalina, que estos lo que hacen es bloquear a la sustancia P. Entonces, ¿qué hace esta sustancia P? Esa sustancia P tiene un receptor y este receptor es el que se encarga de canalizar hacia lo que viene siendo, en este caso, en estas astas de la médula espinal para poder descender a la parte de nuestro cuerpo donde tenemos la percepción del dolor. Vean, aquí pone el ejemplo de un dedito, ¿sí? Que son las terminaciones nerviosas donde dice, me golpeé el dedo y esta información sube hasta las astas de la médula espinal, las vías ascendentes al cerebro y pues mandan la señal hacia la sustancia P, donde la noradrenalina manda un estímulo y dice, quita el dedo de ahí porque se te está doliendo, ¿ok? Entonces, yo aquí tengo esos nociceptores que mandan en la médula espinal a través de las fibras A y C, la señal a la sustancia P, donde yo tengo esos opioides endógenos y secreto endorfinas, encefalinas, dinorfinas hacia el cerebro
y del cerebro hay un reflejo hacia lo que viene siendo el músculo. Entonces, todo esto es el mecanismo neural de lo que viene siendo el dolor. Entonces, si yo aplico Botox a nivel de lo que viene siendo las astas de la médula espinal en ciertos puntos, así como cuando utilizamos el bloqueo de la anestesia o de la analgesia, nosotros vamos a tener la no percepción del dolor. Entonces, si lo que nosotros queremos es inhibir solamente el dolor, el paciente puede mover su extremidad y va a sentir que lo están tocando, pero no va a percibir lo que viene siendo el dolor. Entonces, dentro de los mecanismos neurales del dolor, nosotros vamos a ver que para el manejo del dolor podemos utilizar diferentes fármacos. Unos que como efecto adverso tienen sedación, que a eso les vamos a decir opioides, porque lo que hacen es suprimir el sistema nervioso central. Y los otros, que son normalmente muy sensibles, que nos facilitan la vida por mucho, es los que van a afectar los tejidos periféricos, y a eso les vamos a decir que se llaman analgésicos inflamatorios no esteroideos. Entonces, la imagen que está aquí nos habla de esos nociceptores para el manejo del dolor, y pues en este caso yo tengo un estímulo doloroso que viaja por los nervios sensitivos hacia lo que viene siendo las astas de nuestra médula espinal, localizando en la parte anterior las vías sensitivas y trasladándose a través del tallo encefálico hacia lo que viene siendo nuestro encéfalo, dando la sensación dolorosa. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Bloquear este tejido periférico, ya sea a nivel de lo que viene siendo la percepción a través de la piel o directamente el sistema nervioso central. O sea, lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer de manera distal. Vamos a hablar un poquito de los opioides, que también los pudiéramos nombrar como narcóticos. Significa que esas sustancias van a tener diferentes efectos secundarios muy marcados y normalmente los vamos a utilizar nosotros en la reducción del dolor agudo cuando lo que buscamos es tener un efecto farmacológico similar a la morfina. Entonces, cuando nosotros decimos narcótico, nos vamos a referir a ese tipo de sustancias que sobre todo tienen un efecto de analgesia y de depresión del sistema nervioso central. Esta imagen que nosotros vemos aquí, cada gomita está aquí, cada granito que está saliendo aquí de esa secreción de este opioide, pues genera más de diferentes compuestos, más de 20 compuestos diferentes que tienen que ver con la analgesia. Sin embargo, el concepto opioide o también el concepto opiáceo nos vamos a referir nosotros cuando obtenemos esta sustancia, ya sea de manera natural o de manera sintética. Suerte les decía buprenorfina, que es un derivado de la morfina, que nosotros lo vamos a utilizar en los pacientes cuando estamos manejando un dolor, en este caso, muy agudo en el paciente y queremos, más que nada, sumar el efecto sedante. Entonces, cuando decimos narcóticos, principalmente nos vamos a llevar al concepto de drogas ilegales, como viene siendo marihuana, aunque ahorita con la legalización aquí en México de la marihuana, pues las cosas tienen que cambiar un poco, las anfetaminas, la heroína y los alucinógenos. Desde el punto de vista médico, nosotros vamos a restringir el uso de este concepto de narcótico, pues nos vamos a referir simplemente como opioide. ¿De qué depende esta separación? Esta separación va a depender de la utilidad. Recordemos que el primer día decíamos, cuando yo utilizo un fármaco con un fin de automedicación que me genere placer, pues ¿cómo le voy a decir a ese fármaco? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Alguien? ¿Estimulante o...? Decíamos que era una droga. Entonces, yo puedo tomar un shot de dextrometorfano, que es un jarabe para la tos, pero no tengo tos. Simplemente me lo tomo porque me relaja y me permite que yo me sienta más desinhibido y pueda aventarme y decir, ¿sabes qué? Pues voy a salir o voy a hablar con alguien en especial que me estresa mucho, pero me tomo un shot de dextro y pues ando bien a gusto. Y más, si mezclo dextrometorfano con alcohol, entonces tengo un efecto estimulante mucho mayor que lo que vendría siendo en este caso utilizarlo solamente para suprimir la tos.
Entonces me estoy automedicando y busco un efecto placentero que en este caso vamos a decir nosotros que es un efecto más que nada como si fuera una droga, no como si fuera un fármaco. Entonces, en el caso de los narcóticos nos vamos a referir a lo que viene siendo como drogas, y cuando nosotros recetamos y tenemos una indicación médica en cuanto al uso de estos opioides, pues vamos a decir que nuestro paciente está utilizando un opioide, no vamos a decir que utiliza un narcótico, ¿ok? Dentro de la clasificación de los opioides, nosotros vamos a tener diferentes receptores, y esto es muy importante entenderlo, porque en la clase de farmacología de la escuela no viene como tal los opioides. Nosotros es importante que sepamos que la morfina, la codeína, la buprenorfina son fármacos que tenemos disponibles en nuestro carrito rojo dentro de un hospital y nos van a cambiar completamente la vida de nuestros pacientes que mantienen dolor. Entonces yo tengo, imaginémonos que tengo un paciente, voy a poner la imagen aquí de la columna que tenía ahorita aquí. Tengo un paciente que tiene compresión a nivel de estas vértebras. Entonces, tuvo un traumatismo y una vértebra con otra se fusiona, se fracturan, y a partir del sitio de la lesión, nuestro paciente pues a lo mejor no puede mover los brazos, a lo mejor no puede mover las piernas, porque cualquier movimiento que ellos hagan, esa compresión le genera un dolor incapacitante, y si yo le digo del 1 al 10, el paciente dice un 50. O sea, ni siquiera el paciente logra percibir un dolor menor que haya pasado en su vida cuando tiene ese tipo de lesiones. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi paciente en ese tipo de dolor? Sobre todo, que no le voy a poder responder y ni le voy a poder solucionar de un día para otro. Entonces, para eso están los opioides. Y hay opioides, como decíamos ahorita, son sintéticos, y hay unos que son naturales. Entonces, en el caso de nuestros opioides, cuando nosotros tenemos la oportunidad de utilizarlos en el hospital, pues eso los podemos clasificar dependiendo si tenemos un efecto agonista o un antagonista. Cuando yo digo un antagonista, es que significa que este que está aquí me va a permitir que yo inhiba a estos que están acá. Si me voy a figuritas, vean, este que está aquí bloquea la entrada de estos receptores que yo voy a presentar aquí. Entonces, los receptores los puedo clasificar en receptores mu, kappa, sigma, delta y epsilon. Y en el caso de nuestros pacientes para el manejo del dolor, entre mayor receptores tenga, mayor afinidad que va a tener para bloquear lo que viene siendo el estímulo del dolor. Entonces, la morfina y la codeína, vean, tienen dos receptores, un receptor mu y un receptor kappa, que nos va a permitir a nosotros tanto el manejo de la analgesia, aquí están, los dos tienen analgesia, pero también lo que tiene que ver la movilidad digestiva. Esto es muy importante entenderlo, porque nos vamos a topar con pacientes que están utilizando estos medicamentos para el manejo del dolor y empiezan a mostrar como efecto secundario lo que es el estreñimiento. También presentan depresión respiratoria, y eso va relacionado con la cantidad de medicamento, así como la sedación. Pero los que tienen, en este caso, este receptor mu, también tiene dependencia física. Entonces yo tengo un paciente que es muy ansioso, que tiene el antecedente de que se ha manifestado clínicamente con la oportunidad anterior de haber presentado cuadros de dependencia a los medicamentos. Pues en este caso voy a tratar de restringir lo más que pueda la utilización tanto de morfina como de codeína. Tengo aquí a buprenorfina, que en este caso tiene un receptor mu solamente y se le conoce como agonista opioide mixto. Tengo a lo que viene siendo a la pentazocina y el butorfanol, que ese tiene un efecto mixto también. Sin embargo, el receptor es kappa. Entonces, ¿qué tiene? Tiene analgesia, tiene depresión, disminución de la movilidad digestiva y sedación. No tiene ese efecto de depresión respiratoria. Entonces, esto nosotros debemos de entenderlo, y pues les repito, como antagonista de estos opioides, pues vamos a tener analaloxona. Y esto es para entender los receptores opiáceos. Entre los receptores más importantes, el mu y el kappa, eso que les estoy diciendo aquí, hablando de buprenorfina, en el efecto analgésico, y los receptores kappa, hablando de la codeína, la morfina o la pentazocina o butorfanol, pues nos van a dar un efecto de este farmacológico muy importante. En el libro vienen unas tablitas, y
Cuando yo estoy hablando de analgesia, pues un receptor mu me lo va a dar. La dependencia física, el receptor mu, la depresión respiratoria, la disminución de la movilidad digestiva, pero vean otro concepto que no mencioné ahorita, que viene siendo la euforia. ¿Alguien sabe lo que es euforia? Pues así La como euforia un es... optimismo, algo así, una sensación de... Pero es un optimismo excesivo. Es un estado de felicidad extrema que nos puede poner en riesgo nuestra vida. ¿Ok? Imaginémonos que estamos, no sé, en la lomita y se me ocurre, soy tan feliz que me voy a poner a caminar donde está la baranda. O estoy tan feliz que soy capaz de hablar a la profe Teresa y decirle, ¿sabe qué, profe? Usted me cae tan bien que le voy a aventar del 1, del 2 y del 3 y le voy a decir muchas groserías. Porque estoy tan feliz que me animo y somos compas. Entonces, así como que, ¿qué pasó con ese paciente? Que se atreve a hacer cosas que en condiciones normales no las haría. ¿Ok? En el caso del receptor kappa que decíamos ahorita, que viene siendo principalmente el butorfanol, la pentazocina, codeína y morfina que lo comparten, pues tenemos un efecto de miosis, que es cuando nuestra pupila, ¿sí? Se contrae, y la midriasis es cuando se dilata, ¿no? Entonces, la pupila está pequeñita y un efecto sedante, pues se comparte con los dos. Entonces, estoy muy feliz, ¿sí? Tan feliz que puedo poner en riesgo mis reflejos y por lo tanto debo tener mucho cuidado si lo estoy utilizando con una persona que hace un trabajo muy importante, como viene siendo un enfermero, un médico, un chofer, un piloto de aviones, etcétera, etcétera. Dentro de los efectos producidos por la activación de estos opioides, pues no solamente es la analgesia, sino también, vean, en cuanto a la diuresis, en cuanto a la conducta, a nivel de la frecuencia cardíaca pueden condicionar bradicardia, hipotensión, dependencia física, un efecto de adicción, y pudiéramos tener algunas secreciones a nivel de las acciones endocrinológicas en cuanto a la prolactina, la hormona del crecimiento, y lo que viene siendo la ACH. Pero pueden inhibir la hormona luteinizante, la folícula estimulante, y la ADH, que es la antidiurética. ¿Ok? Estos receptores pueden condicionar rigidez muscular y depresión respiratoria. Entonces, cuando yo lo estoy dando a un paciente que se va domiciliado, pues es importante que tenga algún cuidador que me pueda explicar o pueda estar al pendiente del paciente si disminuye su frecuencia respiratoria. Por eso, normalmente lo que hacemos es utilizarlos a nivel hospitalario para dar un cuidado adecuado de nuestros pacientes. Sin embargo, si tengo un paciente, como les decía, en ese caso de la compresión a nivel vertebral, imaginémonos un señor de 80 años, 70 años que tenga eso, pues ya no es candidato a una cirugía para revertir ese efecto que va a presentar en su espalda, sobre todo si tiene algunas otras cronicopatías, como viene siendo algún infarto previo, que sea diabético, que sea hipertenso y todo ello. Entonces, hay que cuidar bastante lo que viene siendo esos efectos, por lo menos conocerlos, porque vamos a toparnos, repito, que hay presentación de parches de buprenorfina que el paciente los puede utilizar en su domicilio. Si está sobredosificando, van a sumarse los efectos adversos. Si nuestro paciente está controlado, entonces estos riesgos que pudieran presentar o estos efectos que pudieran presentar, pues van a ser mucho más leves en nuestros pacientes si los tenemos controlados. Vamos a clasificar los opioides y sí me gustaría que pongan atención un poquito en esta tabla que está aquí, sobre todo porque yo puedo clasificar a nuestros opioides, ese efecto que les decía antagonista de la naloxona, pues tiene como efecto adverso la hepatotoxicidad, que es el efecto más grave. Los mixtos agonista-antagonista, como viene siendo el butorfanol, la pentazocina, la naburifina, la buprenorfina, que son de los que más me ha tocado ver que usan pues depresión respiratoria, pero también pueden ocasionar somnolencia, mareos, aturdimientos y esa sensación de euforia. ¿Cómo se administran estos medicamentos? Ayer Andrea puntualizaba con respecto a la dosificación.
Esto es importante nosotros, dependiendo del área donde vamos rotando, pues hacer nuestro registro de qué fármacos vamos a ser los más frecuentes que utilizamos, porque en este caso sería imposible aprendérnoslos todos, ¿no? Entonces, ¿dónde leí o dónde escuché de buprenorfina? Bueno, pues en analgesia y los opioides, y ya me voy y busco esa información y la anoto en mi gafete o en alguna guía que yo esté manejando de manera frecuente para yo saber que existen esos medicamentos y son los que voy a estar utilizando. Entonces, el propoxifeno es un fármaco que a mí me gusta mucho para el manejo del dolor, sobre todo a nivel de lo que viene siendo las lumbalgias o el dolor de espalda en algunos pacientes, y se administra vía oral. La codeína se administra por vía oral. Aquí tengo el bitrartato de hidrocodona, también vía oral. Pero vean, en el caso de la morfina, lo podemos administrar por vía oral. En el caso de la naloxona, se administra intravenoso, sobre todo, repito, en el caso de nuestros pacientes que tienen algún efecto de los otros que tengo que revertir. Y buprenorfina lo puedo administrar intramuscular, intravenoso o incluso en lo que viene siendo subcutánea. Y pues los efectos adversos, pues les repito, el más importante es la sedación, la depresión respiratoria, y pues es en lo que yo tengo que cuidar de mi paciente hablando de la dosificación. Voy a clasificar a los analgésicos opioides en agonistas puros, porque de esta manera yo puedo clasificar la utilidad que van a presentar para mi paciente, sobre todo. En dolor moderado intenso, con una semivida muy corta, morfina, y vean, aquí está tramadol. No sé si a ustedes les haya tocado la mezcla de paracetamol con tramadol para el manejo del dolor, sobre todo en esos pacientes posoperados que me pudieran servir, o esos pacientes que tienen cefalea intensa de tipo migrañosa. Yo pudiera utilizar morfina, tramadol, y lo voy a encontrar de fácil acceso, ¿no? Tengo de semivida larga, lo que es metadona, y eso de semivida larga nosotros debemos de entender porque me va a permitir que el paciente lo administre diferentes días de la semana. No va a ser cada 8, cada 24, cada 24 horas. Puedo administrarlos incluso en nuestros pacientes con dolor intenso, en estos agonistas mixtos, que es la nalbufina o la buprenorfina, que es un agonista parcial. Pues yo puedo administrar un parche en la administración subdérmica, y el paciente, ese parche le va a durar un efecto farmacológico hasta por una semana. Entonces, eso es bueno para nosotros mantener los picos del dolor totalmente inhibidos, y nuestro paciente no va a tener molestias ni se va a sentir incapaz de tratar de mantener el umbral del dolor sin picos, ¿no? En el caso del dolor ligero o moderado, pues tenemos la codeína, y aquí está el destropropoxifeno que les decía ahorita, y aquí tenemos el tramadol. Entonces el tramadol, dependiendo de la cantidad que yo lo use o la mezcla que yo le puedo dar, puede ser para el dolor ligero o moderado, por el dolor moderado y intenso. Entonces eso depende de qué, depende de la dosificación. Aquí donde está tramadol, ahorita va a aparecer. Esta tablita que está acá habla de los datos farmacológicos de los principales analgésicos opioides. Les decía la vía de administración, lo que es la biodisponibilidad, lo que viene siendo el pico máximo de acción del paciente, la semivida o eliminación, si su excreción es renal, hablando en un porcentaje. Vean, buprenorfina en un paciente que tiene falla renal lo puedo utilizar con seguridad, porque el 70% de eliminación va a ser a través de lo que viene siendo las heces fecales, un metabolismo meramente, en este caso, biliar, una eliminación biliar. Entonces, vean, es la presentación transdérmica, que es la que más utilizamos, y tenemos aquí codeína, y pues en este caso el efecto farmacológico que nosotros tenemos. Buprenorfina, hablando de un efecto de horas, hasta 12 horas, y vean, buprenorfina, 72 horas. Entonces, eso nos permite elongar a nuestro paciente para que tenga un efecto farmacológico, repito, donde no haya picos de dolor, y el paciente se va a sentir mucho mejor. En el caso de lo que viene siendo el almacenamiento o algún comentario que está aquí,
pues el metabolito tóxico de eliminación es más lento con dextropropoxifeno. Sin embargo, pues vean, codeína no hay nada, tramadol no hay nada, buprenorfina tampoco tiene algún comentario en especial. Cualquier cosita de esta tabla, alguna duda que ustedes tengan, por favor me dicen, profe, y me voy más lento con esto. ¿Ok? Dentro de los fármacos para el manejo del dolor moderado e intenso, que no se va a controlar con los AINES, el tratamiento farmacológico de elección son los opioides. Sin embargo, nos vamos a topar con pacientes que están utilizando sobredosificación de AINES porque no queremos o no sabemos que tenemos al alcance, por ejemplo, tramadol, que es un medicamento seguro, y hablando de la sedación, no es tan intensa ni tampoco es caro comparado con buprenorfina o con albufina. Nos vamos a irnos con el fármaco prototipo, ¿sí? Decíamos ahorita que tenemos más de 20 sustancias diferentes que vamos a obtener del opio, ¿sí? Y el efecto que nosotros buscamos con morfina es analgesia. Todos los analgésicos narcóticos u opioides pueden producir dependencia física y psicológica. Esa euforia y relajación intensa es lo que nos debe dar así un foquito de este rojo. Imaginemos que tenemos un paciente de esos bravucones que no existen aquí en Culiacán, que andan con su movimiento alterado y les damos un medicamento de este tipo, pues ¿qué va a pasar? Va a haber un descontrol total con nuestro paciente. Son potentes depresores del sistema nervioso central, pueden ocasionar suprimir el reflejo de la tos, y así como pueden ocasionar que aumente la peristalsis y ocasionar diarrea, también pueden condicionar estreñimiento. Y pues lo más grave viene siendo la depresión respiratoria. ¿Cómo le puedo hacer yo para mantener una cantidad menor del medicamento opioide y tener el efecto ponderado en cuestión del manejo del dolor? Pues lo que voy a hacer es trabajar en equipo, y a eso le vamos a hablar el concepto de sinergia. Utilizo un opioide y utilizo un AINE juntos, de tal manera que la cantidad de AINE es menor a la que normalmente utilizaría si lo uso solo, y menor la cantidad, en este caso, del opioide si lo uso solo. Entonces, aquí hay unos medicamentos hablando de marcas comerciales, y la mezcla de hidrocodona con paracetamol, lo que es propoxifeno con paracetamol, codeína con ácido salicílico, pero tramadol y paracetamol en lo particular, a mí me gusta mucho esa combinación. Entonces, en el libro de farmacología para enfermería vienen estos cuadros que nos vamos a estar deteniendo en ellos, sobre todo en cuestión, porque aquí vienen los antídotos. Si yo tengo una sobredosificación o tengo una intoxicación de lo que viene siendo morfina, pues aquí tengo el tratamiento hablando de sobredosis. En el caso de las interacciones de fármaco-fármaco, por ejemplo, morfina con alcohol no se lleva bien, buprenorfina con algún sedante, con algún antidepresivo, tampoco se lleva bien. Y hablando de los alimentos, el efecto de morfina se va a potenciar si mi paciente es un paciente asiduo en lo que viene siendo el consumir tés, por ejemplo, de valeriana, sí, que lo que hace, en vez de tranquilizar al paciente, potencia el efecto de la morfina. Y por supuesto pudiéramos tener nosotros desde hipotensión hasta lo que viene siendo, en este caso, esa euforia que pudiera presentar. Efectos adversos, tenemos aquí disforia, que es nerviosismo, depresión, ansiedad, alucinaciones. El paciente siente que alguien lo va correteando y puede tomar acciones muy graves que pudiera presentar tanto dependencia física y psicológica, pero también arriesgar la vida de las personas que lo rodean. Es categoría en lo que viene siendo en la mujer embarazada, no se debe utilizar en la mujer embarazada. Y por supuesto, hablando de la farmacocinética, el pico de acción es rápido, menos de 60 minutos. Vean, si se administra por vía oral, el efecto máximo, el pico de acción va a ser a los primeros 6 minutos. Y si lo administramos nosotros, el efecto puede ser hasta por 7 u 8 horas. ¿Ok? Morfina es un agonista opioide y su tratamiento en caso de sobredosificación es la naloxona.
Hay efectos intolerables o intolerantes de la morfina que nosotros debemos de saber. Si nuestro paciente está con falta en cuestión de que no quiere comer, tiene flatulencia, náuseas, se siente satisfecho muy rápido, pudiéramos dar nosotros metoclopramida para esa sensación de plenitud gástrica. Entonces, si persiste el problema, pues suspendemos en este caso morfina. Si tenemos una sedación muy marcada, persistente, intolerable, lo que hacemos es reducir la cantidad de morfina. Si nuestro paciente presenta alucinaciones, lo ideal es nosotros reducir la dosis de morfina. Si presenta contracciones involuntarias, como viene siendo mioclonio o las sacudidas de piernas, pues de igual manera nosotros reducimos la cantidad de morfina. ¿Se dan cuenta? Lo primero que hacemos es, si nuestro paciente presenta eventos adversos, reducimos la cantidad de morfina, pero si esto persiste, pues nosotros tenemos que cambiar, en este caso, de lo que viene siendo la morfina. Entonces, pero lo común es que si nosotros disminuimos la dosificación, a nuestro paciente le va a ir muy bien. Otro de los medicamentos opioides que nosotros se nos olvida en ocasiones la importancia que nos puede dar es buprenorfina. En este caso, la dosis parenteral y sublingual es en relación de 2:1 y no tiene ningún problema por la vía de eliminación, que decíamos ahorita es a través de las heces. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una intoxicación, pues administramos naloxona. Si nuestro paciente no responde, pues tenemos que buscar nosotros técnicas de reanimación. Les voy a presentar los PAES, que decíamos que es el proceso de enfermería para cuando nuestro paciente se utiliza de los diferentes grupos de fármacos que vamos a estar tratando en el curso, pues qué debemos de hacer nosotros, tanto de posibles diagnósticos, valoración, la planificación para nuestro paciente, así como lo que viene siendo la aplicación y criterios de evaluación de los resultados cuando nuestro paciente utiliza diferentes fármacos. Enfocándonos en lo que viene siendo los opioides, nosotros tenemos que tener la historia clínica completa de nuestro paciente, que le ha generado alergias y no solamente en cuestión de en esta ocasión nada más, sino la relación de los fármacos que ha estado tomando. Sobre todo porque si nosotros, repito, si tenemos el antecedente con nuestro paciente de que tiene dependencia física o psicológica al uso de los fármacos, pues nos vamos a topar nosotros que lo ideal sería no utilizar opioides. ¿Ok? O saber qué le pasó al paciente en la utilización de los opioides. Hay que valorar el dolor, hacemos una semiología del dolor, hablando de intensidad, duración, calidad, y si esto le impide al paciente descansar o lo que viene siendo dormir, si ha presentado depresión respiratoria, si el estado de conciencia está alterado con el uso de estos medicamentos y estar tomando los signos vitales. Por eso les digo, es mucho más fácil cuando tenemos al paciente a nivel hospital que cuando damos un opioide y se va a su domicilio. Si el paciente tiene el manejo del dolor relacionado a dolor quirúrgico y ese patrón de sueño está alterado, que el paciente duerme todo el día, pero en la noche no duerme, hay que tratar de cambiar esos hábitos. Si el paciente tiene un patrón respiratorio ineficaz y si ven relacionada dosis del medicamento, y por supuesto lo que tiene que ver con el conocimiento adecuado de nosotros como personal de salud cuando estamos atendiendo a un paciente que utiliza un opioide. En cuanto a la planificación, ¿cuál es el objetivo que nosotros buscamos y el resultado que nosotros buscamos para el manejo del dolor? Pues hay que distribuir la carga de responsabilidad. El paciente tiene que decirnos si el medicamento que le estamos dando es suficiente para el manejo del dolor, para ver si podemos disminuir la cantidad de medicamento o la frecuencia, hablando nosotros si logramos el efecto terapéutico del medicamento donde no ha manejado dolor, quizá por toda la semana o quizá por todo el mes cuando estamos utilizando los opioides. Hay que ver la importancia de que cuando administramos el medicamento, si logramos nosotros a la segunda dosis del medicamento que no haya habido dolor o la presencia de rebote del dolor o de los efectos adversos, como decíamos, mareo, depresión respiratoria y todo ello. Hay que
evitar nosotros los efectos adversos del medicamento, y eso va relacionado con la dosis. Si administra un medicamento por vía oral, por vía intravenosa o intramuscular, es importante nosotros ver esa presentación, y si las cápsulas se pueden mezclar con las comidas, los comprimidos de liberación mantenida, estos no se pueden triturar. Entonces, tengo un paciente con un opioide y lo administro por sonda nasogástrica, pues este puede ser una cápsula, pero en un comprimido, porque estos no se pueden triturar. En el caso de los medicamentos sublingual, recordemos que debemos de cuidar el estado de conciencia del paciente para que coopere y mantenga el medicamento sublingual y no se trague el medicamento hasta que sea diluido de manera completa. Los opioides se manejan en una lista 2 porque pueden mantener lo que viene siendo la dependencia física, y cuidamos mucho lo que viene siendo los efectos adversos, hablando de la respiración, hablando de alteraciones neurológicas. Cualquier cambio que nuestro paciente presente, hablando de la educación y la planificación de alta de nuestro paciente, tenemos que registrar sus signos vitales y pues cualquier dato de alarma que se pueda presentar, llámese neurológico, digestivo, respiratorio. Dentro de la aplicación, pues tenemos otros efectos secundarios, como es el mareo, nerviosismo, desde el estreñimiento. Garantizamos nosotros la seguridad del paciente. Si estos medicamentos generan sedación, el paciente se siente torpe, se siente lento, pues hay que buscar el apoyo. Sobre todo, ¿se va a ir a bañar? Bueno, pues buscamos que no haga movimientos muy bruscos por la hipotensión ortostática, y lo que tiene que ver también con el riesgo de tolerancia y dependencia. Al nivel del estado renal, pudiéramos nosotros exacerbar síntomas de hipertrofia o de hiperplasia prostática. Entonces hay que cuidar con nuestro paciente que esté miccionando bien, que esté evacuando bien y todo lo que referente a sus signos vitales. Ya para terminar con lo del PAE, tenemos que evaluar nosotros si logramos el efecto terapéutico, que es que nuestro paciente no tenga dolor, o por lo menos que el dolor haya disminuido en cuestión de intensidad, que el paciente no tenga efectos adversos, que no presente dolor de rebote, ni depresión, ni náuseas, ni mareos, y sobre todo esto que esté relacionado con el padecimiento actual y con su tratamiento. Si nosotros utilizamos morfina o utilizamos cualquier otro fármaco, en este caso opioide, nosotros debemos de saber que en algunos países no está, en este caso, disponible. Entonces, aquí en México podemos utilizar morfina, podemos utilizar codeína, buprenorfina, nalbufina. Sin embargo, heroína y meperidina no están disponibles aquí en nuestro país. Ya sé que le voy a dar a mi paciente, y si se intoxica, decíamos que el tratamiento, hablando de la sobredosificación, tenemos analoxona como antagonista de estos fármacos opioides. La analoxona bloquea los receptores muy kappa, por lo tanto nos puede permitir revertir el efecto en situaciones de urgencia, sobre todo en una dosificación, en una sobredosificación. Este medicamento, al momento de revertir la depresión respiratoria, pudiera producir síndrome de abstinencia, y por lo tanto tenemos que ver nosotros en ese estado que pudiera presentar nuestro paciente de agresividad o de disforia. Los efectos adversos de la naloxona pudieran verse reflejados en la pérdida rápida del analgésico. Entonces, mi paciente no tenía dolor, pero andaba muy hiperactivo. Empiezo a administrar naloxona, sobre todo si tenía depresión respiratoria. Nuestro paciente lo que va a hacer es empezar, en este caso, a hiperventilar, la presencia del aumento de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial, la náuseas, vómitos y por supuesto la somnolencia. ¿Qué le voy a dar a mi paciente con una sobredosis, en este caso de naloxona? Pues no le voy a dar buprenorfina ni morfina. Si nuestro paciente tiene una sobredosis de naloxona, lo que voy a hacer es identificar los signos y síntomas que se están presentando, hidratar a mi paciente y estar buscando algunas otras medidas complementarias dependiendo lo que presente nuestro paciente como síntomas. Interacciones fármaco-fármaco solamente con los opioides, y vean la equinacia.
la equinacia es un medicamento, bueno, es una sustancia que nosotros obtenemos de las plantas, que se está utilizando mucho ahorita para prevenir efectos respiratorios. Entonces, el riesgo de utilizar equinacia puede aumentar el riesgo a nivel de daño del hígado o hepatotoxicidad cuando utiliza una naloxona. Perdón, híjole, mañana les voy a enseñar hoy más les voy a mandar por el grupo una foto de unas vitaminas que son ricas en vitamina C y equinacia que se están utilizando como tratamientos preventivos, sobre todo en pacientes pediátricos en presentación de gomitas, para ahorita que estamos teniendo este problema de la pandemia. Entonces, la equinacia, ya no tiene equinacia y naloxona, no se llevan bien porque aumenta el riesgo a nivel hepático. ¿Ok? Ahorita que decíamos en el caso de lo que viene siendo, en este caso, la morfina, pues valeriana, que es lo que más utilizamos nosotros aquí en México para un efecto sedante y de depresión para el paciente que es hiperactivo, que no puede dormir, pues está contraindicado con la morfina. ¿Sale? Entonces, vámonos a lo que viene siendo la educación para el paciente, que es algo que yo puntualizaba ahorita en el PAE. Si nuestro paciente está embarazada, está contraindicado el uso de los opioides. ¿Por qué? Porque es categoría D en el embarazo y no hay indicación. Si el dolor, si nuestro paciente tiene efectos a nivel respiratorio de disminución de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria y todo eso, hay que tener una vigilancia estrecha. Y si nuestro paciente tiene trastornos cardiovasculares y los efectos farmacológicos que pudieran presentar, pues tenemos que registrarlos y tener una vigilancia estrecha. Recordemos que cualquier cosa, hablando de la seguridad del paciente, hay que informarlo inmediatamente al médico. ¿Qué dolores hay que tratar con los opioides? El dolor que vamos a tratar nosotros es el dolor crónico, que viene condicionado a la intensidad del dolor. Un dolor moderado a severo es el que vamos a tratar con los opioides. Lo vamos a utilizar como coanalgésico o como adyuvante, unido o combinado con los AINES. Las características para la formulación en el paciente que está domiciliado es la vía oral. Y hay que ver nosotros qué experiencia previa ha presentado el paciente con los opioides, porque si el paciente presenta sedación, el paciente presenta dependencia, están contraindicados. Si nuestro paciente tiene insuficiencia renal crónica, hay que condicionar la administración de los opioides, no por su eliminación, sino en cuestión de lo que pudiera representar con estos pacientes alguna otra enfermedad relacionada con la insuficiencia renal, crónica, como vienen siendo trastornos cardiovasculares. Ok, ¿alguna pregunta con opioides para irnos con los AINES? ¿Ya les había tocado utilizar opioides para el manejo del dolor? Tramadol, parches de buprenorfina, nalbufina. ¿Sabían que existían esos medicamentos? Yo el tramadol, pero porque mi mamá lo usa. Ok. Sí, ya. ¿Alguien más? ¿Ya? Yo he utilizado los parches de morfina para mi abuela. Ok, perfecto. Entonces, nada más ahí hay que tener la precaución. Repito, sus signos vitales. Están estables, el paciente no tiene dependencia, vamos bien. Son seguros en cuestión de la dosificación, ¿sale? Para que no anden, no, se los voy a quitar y que no use eso porque son narcóticos. No. El efecto que buscamos nosotros es que el paciente no sufra. Por cuestiones de descripción en la OMS, dice que es intolerable nosotros tener un paciente que tenga dolor. El paciente no tiene por qué tener dolor si tenemos a nuestro alcance a los opioides. ¿Ok? Entonces vamos a hablar ahorita de los AINES. Estos AINES son fármacos de elección para el dolor leve o moderado, asociado principalmente a procesos inflamatorios. Esos medicamentos también van a ser seguros, sobre todo si están con la dosis adecuada. ¿Qué hacen los AINES? Van a inhibir el manejo del dolor, que se llama la vía de la ciclooxigenasa, que es la enzima responsable tanto de la formación de prostaglandinas como viene siendo la inflamación y el dolor. Entonces nos va a ir a nosotros tremendamente bien mientras que estemos dando la cantidad adecuada de cualquier medicamento. Vamos a conocer un mundo de fármacos
y esto sí me gusta mucho hacer énfasis porque están al alcance de nomás ir a la farmacia. Nosotros vamos a encontrar como fármaco prototipo de los AINES o analgésicos no opiáceos, pues tenemos al paracetamol, que también lo vamos a conocer como ácido acetilsalicílico. No es cierto, no es ácido acetilsalicílico. ¿Cómo se le dice al paracetamol? Ácido acetilsalicílico, la aspirina. Acetaminofén, perdón. Aquí se los voy a poner aquí porque no sé si venga en la acetaminofén. Sí, y normalmente nos quedamos con el nombre de paracetamol, pero el nombre es acetaminofén. O sea, me puse roja porque me equivoqué con la aspirina. Ok, entonces, ¿cada cuánto se da el paracetamol? Vean, dosificación, normalmente decimos pues 500 miligramos cada 6 horas, pero vean, 325 a 650 miligramos cada 4 a 6 horas. Entonces, no nos casemos con la idea de presentación de 500 miligramos nada más, sino también presentación que pudiéramos presentar nosotros superiores a ella y al paciente lo pudiéramos dar cada 6 horas. Efectos adversos, hepatotoxicidad ¿en quién? En los pacientes que ya tienen un daño a nivel del hígado, como vienen siendo los alcohólicos, como hepático, insuficiencia renal aguda. En esos son los que nosotros debemos de cuidar con el uso del paracetamol. Dentro de los fármacos analgésicos, nosotros pudiéramos hablar de diferentes familias. Uno de ellos son los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, como viene siendo la familia del celecoxib. El ibuprofeno o fármacos del tipo ibuprofeno, donde vamos a encontrar nosotros a diclofenaco, vamos a encontrar a meloxicam, a naproxen, a piroxicam, sulindaco, y dentro de ellos, pues aquí nosotros tenemos la dosificación. El caso del celecoxib, nosotros tenemos que tener precaución por la relación que tiene que ver a nivel del corazón. Entonces, los pacientes con problemas cardíacos, con el uso del celecoxib, la FDA como que puso ahí un asterisco y debemos de tener precaución. Los efectos adversos, el dolor abdominal, cefaleas, la presencia de sinusitis, procesos alérgicos y lo que viene siendo mareos. Su dosificación de 100 a 200 miligramos cada 6 u 8 horas o una dosificación de 200 miligramos 4 veces al día. Entonces, este medicamento es un medicamento que en lo particular a nivel de musculoesquelético, los traumatólogos les gusta bastante porque no tiene ese efecto hemorrágico que pudieran presentar estos del tipo ibuprofeno. Como les repito, tenemos a diclofenaco, la dosificación máxima son 200 miligramos al día. Tenemos a lo que es ibuprofeno, 400 miligramos 3 o 4 veces al día, una dosificación máxima de 1200 miligramos por día. Meloxicam, que en lo particular me gusta bastante, dosificación de 7.5, máximo 15 miligramos por día. Tenemos a naproxeno, 500 miligramos de máximo 1 gramo por día. Y tenemos naproxeno sódico y el otro es naproxeno diferente. Y vamos a ver diclofenaco colesteramida y diclofenaco potásico, que es importante nosotros identificar porque uno nos va a servir para lesión de tejido blando y otros para lesiones musculoesqueléticas. ¿Ok? Tenemos piroxicam, vean, la dosificación es 1 vez al día. Sulindaco dice 2 veces al día, pero los pacientes perfectamente los pueden tolerar en una presentación al día. Efectos adversos de los AINES de tipo ibuprofeno. Vean, náuseas, la presencia de melena, que es la sangre oculta, la presencia de que el paciente se le quite el hambre, que es la anorexia, pero pueden presentar anemia aplásica. ¿Qué es anemia aplásica? Es cuando nosotros no tenemos producción de eritrocitos, pero tampoco vamos a tener producción de lo que son leucos y granulocitos y todo ello. Entonces, úlcera péptica, presencias de laringoespasmo, edema laringio, el paciente se le cierran las vías respiratorias, edema periférico, anafilaxis, insuficiencia renal, vómito, estreñimiento y diarrea. No sé si se acuerden que cuando concluimos la primera sesión, les mencionaba yo de lo que viene siendo la necrosis epidérmica tóxica. Entonces, estos que están aquí nos pueden ocasionar esa enfermedad. ¿Ok? Entonces, vean, paracetamol, hepatotoxicidad. Aquí no habla de hepatotoxicidad, entonces yo puedo utilizar, si tengo un paciente, en este caso con daño a nivel
de hígado, pues puedo utilizar ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, todo ello. Tengo un paciente con riesgo de hemorragias, pues yo puedo utilizar Celecoxib. En este caso, si se dan cuenta, no viene nada de hemorragias. Otro de los fármacos, tenemos a la familia del COX-2, al ibuprofeno, tenemos a los salicilatos y tenemos de acción central. Dentro de los salicilatos, pues aquí cuando tenemos nosotros a la aspirina, y la dosificación de aspirina prácticamente viene siendo la misma que paracetamol. En presentación de 500 miligramos cada 6 horas, es la que utilizamos aquí en México, y tenemos al salicilato de colina, y tenemos de acción central, vean, aquí viene tramadol. Entonces, tramadol es algo muy importante porque es del grupo de los opiáceos, pero también lo podemos utilizar nosotros dentro del grupo de analgésicos de acción central. Entonces, recordemos que los AINES van a tener acción periférica, ¿sí? Y si yo busco suprimir el sistema nervioso central, pues ahí vamos a utilizar los opioides, y aquí tenemos a tramadol. ¿Por qué viene tramadol aquí? Porque lo podemos utilizar nosotros y el efecto de hipotensión, somnolencia, sedación, vean, son efectos mucho menos frecuentes, porque los efectos graves que nosotros vamos a encontrar son los que se encuentran subrayados. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el broncoespasmo, el choque anafiláctico, la anemia hemolítica, la anemia plástica, lo que estamos mencionando ahorita aquí, es lo que nosotros vamos a tener más común. En esta imagen que está aquí, es lo que me permite a mí diferenciar qué es lo que yo necesito para mi paciente para el manejo del dolor, sobre todo de ese dolor de tipo nociceptivo. Aquí tengo el encéfalo y decíamos, los opioides o los opiáceos van a alterar nuestra respuesta emocional al dolor. Por eso uso morfina, buprenorfina, y si ustedes ven en las películas, el paciente le administra morfina y sigue disparando. Vámonos. Se anima todo, porque suprimimos totalmente lo que viene siendo la respuesta a nivel encefálico, y el paciente, si le falta un brazo, tiene una fractura, el paciente continúa, ¿ok? Sin embargo, para la transmisión del dolor en esas vías de la ciclooxigenasa y lo que es la producción de prostaglandinas, yo puedo inhibir la vía de lo que viene siendo la ciclooxigenasa a nivel de lo que viene siendo inhibidores selectivos directamente, lo que es el Celecoxib, que maneja a nivel musculoesquelético luego el manejo del dolor y la inflamación. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un dolor de cabeza, ¿cuál vía quisiera bloquear? ¿La vía de la ciclooxigenasa o la vía del ciclo aquí del ácido araquidónico, donde combinan lo que viene siendo las prostaglandinas y las ciclooxigenasas? Aquí es donde yo utilizo, si me duele la cabeza, ibuprofeno, aspirina, paracetamol y todos los demás. Pero si solamente hay dolor e inflamación, puedo utilizar Celecoxib y al paciente le va a ir muy bien. Si estamos hablando de un daño tisular, lo que yo voy a buscar es la vía del ácido araquidónico, que es cuando yo utilizo otros inhibidores no selectivos de la ciclooxigenasa. Entonces, ¿qué busco? Busco quitar lo que viene siendo los mecanismos del dolor, pero si yo lo que quiero es quitar lo que viene siendo mecanismos muy importantes en relación a la inflamación, tengo que bloquear esta molécula que se llama histamina. Entonces, por eso les decía, en el caso, por ejemplo, del diclofenaco colesteramina y el diclofenaco potásico, es que el diclofenaco potásico me va a ayudar, así como el Celecoxib, para el manejo del dolor y la inflamación, pero en tejido musculoesquelético. Pero si yo busco en tejidos blandos, por ejemplo, a nivel de la orofaringe, a nivel de una inflamación a nivel del oído, vías respiratorias, que va relacionado a la molécula de histamina, es cuando yo voy a utilizar diclofenaco colesteramida. Entonces, el diclofenaco no me sirve para todo. Tengo que ver de qué molécula de diclofenaco estoy hablando. Entonces, dentro de los fármacos prototipos, decíamos, tenemos al paracetamol y tenemos a la aspirina. Entonces, al ácido acetilsalicílico es el nombre genérico de la aspirina, y lo que hace es inhibir la síntesis de prostaglandinas, y es importante nosotros saber que es categoría D para las mujeres embarazadas. Ojo, en embarazo normal. ¿Cuándo utilizo yo aspirina en la mujer embarazada? En el tercer trimestre
cuando tengo riesgo de presentar preeclampsia. Es cuando yo utilizo aspirina a una dosis de 100 miligramos cada 24 horas. ¿Ok? Mujer con riesgo de presentar preeclampsia, utilizo aspirina en relación a la cantidad que vienen siendo 100 miligramos cada 24 horas. La semivida de la aspirina para el manejo del dolor, ¿sí? Es a razón de 500 miligramos cada 6 horas. Y ojo con lo que viene siendo la sobredosificación, porque el efecto de aspirina puede mantenerse hasta 24 horas. Entonces, una aspirina de 500 miligramos en algunos pacientes con una sensibilidad al dolor muy baja es suficiente una tableta al día. En dosis altas, nuestros pacientes van a tener efectos antiplaquetarios y está contraindicado a los pacientes que tienen tiempos de coagulación prolongado. No se debe mezclar con lo que vienen siendo medicamentos anticonvulsivos como fenobarbital, ni tampoco lo debo utilizar junto con los antiácidos. Y vean, a nivel de lo que viene siendo el consumo de ciertas sustancias naturales, como viene siendo el ajo, el jengibre, el ginkgo biloba, potencian el efecto antiagregante plaquetario de lo que viene siendo aspirina o ácido acetilsalicílico. ¿Qué utilizamos ahorita por la pandemia o que usan muchas personas para no enfermarse? Pues utilizan mucho lo que es el ajo, el jengibre. Por ejemplo, si soy adicta a la comida china normalmente le utilizan y le echan jengibre como si fuera una especia, entonces nuestro paciente definitivamente puede potenciar el efecto de aspirina. El ginkgo biloba se utiliza para favorecer un flujo a nivel neuronal en los pacientes que tienen demencia o pérdida de la memoria, utilizan ginkgo biloba. Entonces tengo que ver qué medicamentos estoy utilizando porque esto van a potenciar el riesgo de hemorragias de aspirina. Consideraciones por edades en cuestión del uso de la aspirina. Nosotros vamos a ver que en el caso de los pacientes pediátricos debemos de evitarla y sobre todo porque administrar aspirina junto con medicamentos en los pacientes con cuadros gripales pueden ocasionar un problema que se llama síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Nuestro paciente va a tener procesos inflamatorios y la presencia de lo que viene siendo la destrucción de las plaquetas y el paciente va a presentar estas microhemorragias que puedan poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Niños con fiebre y deshidratados van a desarrollar toxicidad con ácido acetilsalicílico y vean, aquí habla de categoría C para las mujeres y repito, en el tercer trimestre nosotros la podemos utilizar a dosis de 100 miligramos cada 24 horas y clasificación D durante el primer trimestre de la mujer embarazada. ¿Qué debo de hacer o qué debo de cuidar cuando administro paracetamol, aspirina, ketorolaco, naproxen, ibuprofeno, cualquier AINE? Pues tengo que ver si el dolor en este caso está relacionado con un procedimiento quirúrgico, si es un dolor de leve a moderado o es un dolor intenso. Si nosotros utilizamos este tipo de medicamentos, si la relación del dolor empiece a disminuir, vamos a determinar patrones del dolor y el uso analgésico, la dosificación, pero al igual que los opioides, lo que tenemos que cuidar también es tener un registro en cuestión de si el paciente ha presentado un tipo de alergia, porque si nuestro paciente es alérgico, por ejemplo, a paracetamol, tengo que buscar qué otro AINE le voy a dar a mi paciente. No sé si te acuerdas, Andrea, que me preguntaste qué le doy a mi familiar y yo te digo, lo vimos en el curso, ¿sí? Porque nosotros tenemos un arsenal en cuestión de todo este grupo de fármacos que nosotros vamos a clasificar en dependencia si nosotros utilizamos la supresión de los inhibidores selectivos o no selectivos de la ciclooxigenasa y por lo tanto la producción de inflamación y dolor a través de las prostaglandinas. ¿Ok? Los AINES se pueden administrar vía oral, vía intramuscular, vía intravenosa o vía rectal. Y si los utilizamos nosotros en forma de supositorios, tenemos que valorar si nuestro paciente no tiene hemorragias rectales. Si lo utilizamos por vía oral, tenemos que verificar en nuestro paciente que en las heces no hay la presencia de sangre oculta de heces. Si nuestro paciente presenta problemas de anemia, sobre todo por esas hemorragias digestivas que se puedan presentar. Y si lo administro por vía parenteral, por la presencia en cuestión del dolor al momento de inocular en los medicamentos,
el uso de anticoagulantes, el uso de fármacos para crisis convulsivas. Y una de las situaciones muy importantes cuando administro este tipo de medicamentos es no mezclarlos entre sí. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy utilizando diclofenaco, no voy a utilizar ni meloxicam, ni naproxeno, ni sulindaco, ninguno de estos. Es uno de estos nada más. ¿Puedo mezclar uno de estos con paracetamol? Sí. ¿Puedo mezclar paracetamol con celecoxib? Sí. Pero no puedo mezclar entre estos o aspirina, ¿sí? Con el salicilato de colina, entre sí no los puedo mezclar. Es uno de cada grupo nada más. Esto es muy importante nosotros entender, porque lo que pudiéramos presentar con nuestros pacientes al momento de nosotros mezclar, vamos a potenciar los efectos adversos. Es importante, de igual manera, nosotros estar al pendiente de los tipos de dolor que presenta el paciente, porque estos medicamentos se venden sin receta médica. Entonces, nuestro paciente se puede estar automedicando. ¿Ok? Hay que valorar la localización, el dolor, la intensidad del medicamento y en relación a la respuesta inflamatoria que nosotros queremos inhibir. En el caso de nuestros pacientes que puedan presentar alteraciones a nivel de los volúmenes de líquidos en nuestro cuerpo, uno de los efectos adversos que se pueden presentar, además del síndrome de Rayet, es la presencia de acúfenos o visión borrosa que pueda presentar nuestro paciente, y eso nos está hablando de toxicidad de lo que viene siendo el uso de estos medicamentos. Si se presenta edema, si presenta disminución en cuestión de la micción, pues nosotros tenemos que ver en cuestión de la función renal. Pues por lo menos, si tengo un paciente que está utilizando este medicamento de manera repetitiva, tengo que hacer una biometría hemática para ver cómo se encuentra su hemoglobina, cómo se encuentran los leucos, cómo se encuentran los eritrocitos, pensando en anemia hemolítica, pensando en anemia plástica. De igual manera, un examen general de orina para ver si estoy perdiendo proteínas o estoy perdiendo sangre a través de la orina, y, por supuesto, sangre oculta en heces. ¿Ok? Eso es lo referente así de manera muy general en cuestión del PAE en el tratamiento de los pacientes con el AINES. Ok, ahora nos vamos a ir a algunas patologías para saber qué podemos ofrecerle a los pacientes. En el caso de la analgesia, nosotros tenemos que saber que el dolor más común es el dolor de cabeza cuando el paciente está estresado. Yo sé que ustedes como estudiantes nunca han pasado por eso, ni van a pasar. Los estudiantes no se enferman de dolor de cabeza. ¿O estoy equivocada? ¿Sí les duele la cabeza? Jamás. Sí, profe. Sí A me la duele. un menos. Bueno, a ver. Eso jamás. Eso jamás. Duro con la cefalea. Hay otro tipo de cefalea que no es la tensional, que es también frecuente, pero no es tan frecuente, pero se pondera con mayor estímulo doloroso porque va acompañado de otros fenómenos, como viene siendo una vasodilatación a nivel cerebral, que eso se le conoce como migraña. Los pacientes con migraña pueden tener, además del dolor de cabeza, la presencia de acúfenos y fosfenos. Entonces, ahorita decíamos, tenemos AINES. Mi paciente le duele mucho la cabeza, le doy paracetamol, y como se porta muy bien, lo voy a mezclar con ketorolaco. Utilicé 2 fármacos de diferente grupo. O ¿sabes qué? Le voy a dar ketorolaco, que es un derivado de lo que viene siendo los AINES, de la ciclooxigenasa, y le voy a dar tramadol, o sea, fuerte, y el paciente se le va a quitar el dolor. Pero resulta que nosotros lo que tenemos que evitar es el proceso fisiopatológico del manejo del dolor para nuestro paciente que va desencadenando las migrañas. Y en ese caso le puedo dar medicamentos del tipo de alcaloide de la ergotamina, que en este caso pueden ayudar a mi paciente para que no le duela la cabeza cuando tiene una vasodilatación. Entonces, lo que hace el mesilato de ergotamina o la ergotamina es cuando el paciente empieza a presentar los signos de vasodilatación, como vienen siendo los acúfenos y los fosfenos, pues es cuando yo me tomo la ergotamina, y si va con cafeína le va mucho mejor al paciente. Efectos secundarios: delirio, debilidad, náuseas, vómitos, pulsos irregulares, es lo que pudiera presentar el paciente, incluso hasta lo que viene siendo una claudicación o una marcha intermitente.
Otros de los medicamentos son los que voy a utilizar del tipo de la familia de los triptanos. Aquí tengo sumatriptán y también tengo amlotriptán. Y estos medicamentos lo que hacen es condicionar al flujo de sangre, que tenemos una vasodilatación, y lo que utilizamos para que el paciente no tenga esas migrañas. Tenemos el uso de fármacos bloqueantes adrenérgicos, sobre todo en la cefalea tensional, que podemos utilizar metoprolol a razón de 50 a 100 miligramos 1 o 2 veces al día. Al paciente les va muy bien con ellos. Yo en la particular utilizo paracetamol y metoprolol juntos una vez por las noches durante un mes. Al paciente le va muy bien. Pero también puedo utilizar bloqueantes de los canales de calcio, antidepresivos tricíclicos como la imipramina. Puedo utilizar alverapamil, nifedipino, y otros, pues como el ácido valproico, sobre todo, que me pueden condicionar a mi paciente una sensación de seguridad para que no desencadenen los cuadros migrañosos. Sin embargo, los efectos adversos que puedo tener con estos medicamentos son muy variados, desde lo que viene siendo anemia plástica por depresión de la médula ósea, pueden ocasionar problemas de infartos, hepatotoxicidad, exantema y sobre todo de estos beta-adrenérgicos, estos bloqueantes beta-adrenérgicos, lo que hacen es disminuir la frecuencia cardíaca y nuestro paciente puede tener como efecto vagal hipotensión. Entonces, el paciente le vamos a quitar sus crisis migrañosas y dependiendo la cantidad exacta del medicamento, podremos lograr que nuestro paciente no tenga esos episodios de repetición. Como fármaco prototipo antimigrañoso, pues tenemos al triptano, de la familia de los triptanos, al sumatriptán. Vean, aquí aparece nuevamente el ginkgo biloba, que lo anuncian como la panacea para que no se nos olviden las cosas. Es un medicamento natural y que nosotros lo podemos utilizar. Ojo, porque va a tener interacción farmacológica con lo que nosotros ya estamos utilizando. Nuevamente viene la equinacia y nuevamente viene el ginseng. Entonces, hay que cuidar bastante. A veces se nos olvida a los médicos y por eso ustedes la oportunidad que tienen como enfermero al momento de que están haciendo el PAE o que están registrando que nuestro paciente va a tomar un medicamento es qué alimentos de manera regular está tomando para sentirse todavía más sano. Entonces, si el paciente está tomando para sentirse más sano, equinacia con vitamina C, ginkgo biloba, ginseng y todo eso que hace que el paciente no envejezca, que el paciente se sienta mucho mejor, pues nosotros debemos de cuidar bastante porque van a hacer que aumente la toxicidad de los medicamentos. Entonces, el sumatriptán es un medicamento relativamente nuevo que lo que hace es una vasoconstricción en las arterias que irrigan el cráneo, que son las que se vasodilatan para que el paciente tenga migraña. Es categoría C y su efecto farmacológico es de 24 a 48 horas. Entonces, es tremendamente largo, lo podemos dar nosotros una vez al día y se puede administrar por vía subcutánea, por vía oral, incluso a nivel de la nariz. Entonces, ¿qué contraindicaciones va a tener este medicamento? En los pacientes que tengan hipertensión, los pacientes que han tenido algún infarto o que presentan diabetes. Entonces hay que cuidar bastante esto con nuestros pacientes. Entonces ya hablamos ahorita de manera muy general de lo que vienen siendo los AINES y los opioides y vamos a irnos con los AINES para desglosarlos todavía un poquito más. Decíamos, de la familia del celecoxib o de los coxib tenemos a celecoxib, pero aquí hay otros más. Si estoy hablando de la familia de la aspirina, tengo al acetilsalicilato de lisina. En lo particular me gusta mucho para el manejo del dolor. Al paciente le va muy bien. De los parafenoles, tengo a paracetamol y fenazopiridina. Ojo, fenazopiridina es un medicamento del tipo profármaco. Al momento de que se metaboliza, se convierte en paracetamol y el efecto terapéutico que yo voy a tener con paracetamol va a ser local, sobre todo al momento que se elimina lo que viene siendo a nivel de los síntomas que me pudieran tener yo de molestias en la micción. Entonces, el efecto de la fenazopiridina, su metabolito activo es paracetamol. De la familia de las pirazolonas, tengo a mitamizol, que decíamos nosotros, forma parte de la familia ibuprofeno, pero vean, aquí está metamizol. Y esto
me va a permitir a mí identificar efectos muy, muy importantes y también en cuestión de lo que viene siendo no solamente el manejo del dolor, manejo de la inflamación, pero tiene un efecto hipotensión muy importante y lo que viene siendo a nivel de músculo liso. Entonces, metamizol, ojo con él, porque nosotros lo conocemos como dipirona, ¿ok? Entonces, aquí tengo de los derivados indolacéticos, acemetacina, indometacina, que es lo que le damos a la mujer embarazada en el tercer trimestre cuando tienen dolor. Incluso la indometacina vía vaginal también se utiliza en la mujer embarazada en el tercer trimestre. Y vean, aquí está sulindaco y tolmetina. De los derivados arilacéticos, vean, aquí está diclofenaco. Entonces, en la diapositiva que yo les había compartido aquí, en cuestión de los fármacos del tipo ibuprofeno, aquí venía naproxeno, aquí venía ibuprofeno, aquí venían todos ellos, pero si me voy a lo que viene siendo ya como la molécula para poder yo clasificarlos en analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, y en este caso les decía, hablando de metamizol, que tiene un efecto muy importante en músculo liso, y también que nos va a permitir controlar en el paciente la disminución no solamente de la temperatura, sino también de la tensión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente que voy a administrar dipirona y mi paciente está hipotenso, no lo puedo administrar porque mi paciente se me va a desmayar y se va a hipotensar todavía más. ¿Ok? De los derivados aripropiónicos, pues aquí está ibuprofeno y tengo a ketorolaco, naproxeno. De los fenamatos, ¿sí? Estos casi no los utilizamos aquí en México. De los oxicams, vean, aquí tengo meloxicam y tengo nimesulida y piroxicam. Estos los puedo utilizar cada 24 horas. Nimesulida la sacaron del mercado y solamente tiene un laboratorio, la patente de nimesulida. Y en lo particular me gusta bastante porque nimesulida maneja una presentación que es como si fuera una oblea, es oro dispersable. Entonces, si el paciente no puede deglutir, la administración bucal lo puedo utilizar con nimesulida oro dispersable. Entonces, ojo con esto porque sí nos va a permitir bastante y sobre todo para eventos de lo que es nariz, boca y oído. Los otorrinos la utilizan mucho y los dentistas. Tengo de otros fármacos que están aquí y pues lo importante que yo tengo que clasificar de estos medicamentos es el efecto analgésico. ¿Cuáles de ellos son analgésicos? ¿Cuáles, aparte del efecto analgésico, tienen un efecto antipirético? Entonces, me quita el dolor y me quita la fiebre. Paracetamol lo hace. Pero el efecto antiinflamatorio, paracetamol no lo tiene. ¿Ok? Y antiinflamatorio, y pudiéramos sumar otro que es antiagregante plaquetario, que más que como indicación sería como señal de alerta de estos grupos de fármacos, y paracetamol carece de ese efecto antiagregante plaquetario. Entonces, no quita la inflamación, pero tampoco destruye las plaquetas. Entonces, todos estos medicamentos van a tener como efecto tóxico efectos gastrointestinales, las úlceras, efectos renales, efectos alérgicos, lo que decíamos de la necrólisis epidérmica, y porque la forma que cómo van a actuar es de modo irreversible, la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, la vía de las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios y antiagregantes plaquetarios, nosotros pudiéramos clasificarlos entre sí. Esta enzima de la ciclooxigenasa que se las mostraba el día de ayer yo, lo que hace es producir las prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. ¿Y qué son las prostaglandinas? Las prostaglandinas son sustancias derivadas de ácidos grasos que lo que hacen es mediar a nivel celular lo que tiene que ver con lo que viene siendo la inflamación. Entonces, en el parto, nosotros tenemos que hablar de las prostaglandinas, sobre todo porque a nivel del corazón del feto, las prostaglandinas son los que hacen que la sangre del feto circule de la aurícula
a lo que viene siendo la otra aurícula, sin importar que va al ventrículo derecho para irse a los pulmones, porque recordemos que en el feto la sangre ya está oxigenada por la placenta cuando llega al corazón. Entonces la prostaglandina lo que hace es que el conducto que yo tengo entre las aurículas permite el flujo de sangre. Al momento de que nace el feto, estas prostaglandinas desaparecen y por lo tanto ese agujerito que permite el flujo de sangre interauricular pues se cierra. Nosotros podemos administrar de manera sintética las prostaglandinas, pero son caras y se utilizan para mantener esos conductos y sobre todo los pacientes con malformaciones congénitas en estos pacientes. Lo vamos a ver en la fisio del niño y del adolescente, así que tranquis, pero es importante que sepan que esa función tiene. También tenemos a los tromboxanos, que estos son derivados del ácido araquidónico y lo que hacen junto con las prostaglandinas, pues es inhibir los procesos inflamatorios. Entonces, vean, yo tengo lo que viene siendo nuestros AINES, tengo a los COPSIP, que decíamos que estos lo que hacen es inhibir esta vía, pero los AINES inhiben la vía del ácido araquidónico y por lo tanto nosotros vamos a poder disminuir la presencia del dolor. Ojo, esta figura que está aquí es del libro de farmacología general que les compartí del día de hoy y el día de mañana vamos a platicar un poquito de los glucocorticoides desde el punto de vista del uso antiinflamatorio y para el manejo del dolor. Entonces, no solamente son opioides, no solamente son AINES, sino también tenemos glucocorticoides para el manejo del dolor. Entonces, tenemos más arsenal para que nuestro paciente no tenga dolor. ¿Y qué buscamos cuando nosotros bloqueamos esta vía de la fosfolipasa a través de los glucocorticoides? Pues vamos a tener efectos muy importantes en lo que viene siendo el intestino, el estómago, el riñón, para disminuir el dolor, la fiebre y la proliferación celular. ¿Cuáles son las indicaciones de los AINES que decíamos en dolor de leve a moderado? Cefaleas, dolor articular, dolor muscular, dismenorreas, que sobre todo los cólicos, y para eso pues tenemos a ibuprofeno, tenemos a lo que viene siendo dipirona, dolores dentarios, dolor postoperatorio, traumático, cólicos, dolores oncológicos en fases iniciales, porque decíamos al paciente oncológico son opioides. ¿Qué eficacia tienen los AINES contra los opioides? La dosis antiálgica en el caso del opioide es 5 veces mayor que un AINE. Entonces, esa relación que nosotros pudiéramos tener para disminuir el dolor, pues es importante nosotros tenerlo presente porque siempre el paciente lo que debemos de tener es inhibir la percepción del dolor. Entonces, esta relación de la analgésica va en función a la dosis, va en función a lo que nosotros buscamos y de manera periférica los AINES son muy buenos, pero si quiero un dolor de origen central tiene que ser un opioide. En el caso de la inflamación, los AINES tienen un efecto terapéutico mucho mayor. Sin embargo, les repito, mañana que platiquemos de lo que viene siendo los corticosteroides, el efecto antiinflamatorio que tienen los corticosteroides también es de competencia en cuestión con los AINES. En presencia de inflamación, los que inhiben los COX-2, como el Celecoxib, pues nos van a permitir a nosotros tener un efecto muy importante y sobre todo porque lo que hacen es inhibir esta estimulación de este efecto de las prostaglandinas para nosotros poder disminuir el proceso inflamatorio. Cuando hablamos de las ciclooxigenasas, nosotros debemos de saber de que existen diferentes tipos de ciclooxigenasas. La ciclooxigenasa 1 va a tener un efecto muy importante en lo que viene siendo a nivel del endotelio y también las plaquetas. Ahí es donde logran minimizar el efecto de las prostaglandinas. Sin embargo, el que utilizamos nosotros para lo que viene siendo el manejo del dolor, pues también vamos a tener un efecto muy importante en lo que viene siendo a nivel de la próstata, a nivel del timo en el paciente recién nacido y a nivel del sistema nervioso central,
que esto se logra a través del bloqueo de factores de crecimiento y citocinas. Traducción de esto, nosotros vamos a utilizar la oportunidad que nos dan estas ciclooxigenasas para poder tener el manejo del dolor. En el caso de la COX-3, en este caso, la importancia farmacológica es para nosotros porque va siendo selectiva solamente para paracetamol. Entonces, en esta representación de esta imagen que les decía ahorita que faltaba mencionar a los glucocorticoides, pues tenemos a la familia de los COX-6, que van a hacer que inhibamos nosotros lo que viene siendo el manejo del dolor antes de pensar en la vía del ácido araquidónico. Puntualizamos algunas particularidades de los AINES. Son analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y antiagregantes plaquetarios. El paracetamol, la acción antiinflamatoria prácticamente es nula, ¿ok? Y tampoco es antiagregante plaquetario. En el caso de la aspirina, el efecto antiagregante plaquetario es mucho mayor de la aspirina que los otros AINES. Sin embargo, los demás AINES pueden presentar esta acción antiagregante plaquetario, pueden condicionar procesos hemorrágicos. Entonces, ese es el que debemos de tener mucho cuidado con cuestión de las hemorragias. Todos los AINES en general van a hacer que nosotros pensemos en efectos adversos, como son efectos gastrointestinales, efectos renales, que van a condicionar a que nuestro paciente tenga insuficiencia renal, edema, retención de agua, de sodio, de potasio, y a eso le vamos a hablar o vamos a decir que el riesgo de una nefropatía analgésica. Entonces, yo tengo un paciente diabético que tiene, no sé, 3 meses o 6 meses utilizando de manera intermitente lo que vienen siendo los AINES, pues tengo que cambiarlos entre sí. Por ejemplo, si empecé con mi paciente con diclofenaco y paracetamol, pues determinado tiempo tengo que cambiarlo quizá a algún AINE de una sola dosis, por ejemplo, de una dosis diaria, ya sea sulindaco, ya sea piroxicam o meloxicam. Entonces, de esa manera yo voy a ir cambiando o voy a disminuir el riesgo de toxicidad renal en esos pacientes crónicos. En general, nuestros pacientes van a tener reacciones de hipersensibilidad en 1 o 2%, que pueden verse reflejados como urticaria, como edema, como rinitis, como hipotensión. Y los que más me van a preocupar son los pacientes pediátricos, sobre todo por algo que se conoce como síndrome de Stevens-Johnson o el síndrome de Reye o el eritema multiforme o la púrpura o lo que ya decíamos nosotros de necrosis epidérmica tóxica. Todo esto va en relación a la ruptura de lo que viene siendo las plaquetas, el endotelio vascular, que va a ocasionar que nuestro paciente se manifieste clínicamente con este tipo de lesiones en la piel, que son pequeñas microhemorragias que va presentando el paciente, que de mantenerse pueden poner en riesgo la vida de los mismos. Entonces, yo tengo un paciente con un problema de amigdalitis y le estoy dando ibuprofeno y el paciente empieza así. No solamente debo pensar o preocuparme en cuestión de lo que vendría siendo en este caso el antibiótico, sino también el uso de los AINES o esos medicamentos antiinflamatorios si el paciente se manifiesta así. En el caso del eritema multiforme, pues vean las lesiones que son generalizadas en el paciente. En el Stevens-Johnson, el acúmulo de líquido, en este caso, que sale a lo que viene siendo fuera del endotelio y estas hemorragias que están presentando. Vean el paciente a nivel de los ojos, a nivel de boca, estas ampollas que se presentan en estos pacientes, la vida corre peligro, porque nosotros solamente estamos viendo las lesiones en el exterior, pero cómo se encuentra por dentro el tubo digestivo, el tubo respiratorio, el daño al nivel del glomérulo. En el caso de la púrpura, pues aquí vamos viendo lesiones que van a condicionar, vean de qué coloración tiene el paciente aquí, decimos que tiene ictericia, entonces decimos que la ictericia se presenta por la ruptura de lo que viene siendo en nuestros pacientes por las bilirrubinas, el grupo M o el hierro, ¿sí? de estos vasos sanguíneos que estos pacientes tienen una microhemorragia. Entonces, la púrpura también es condicionante del uso de los AINES.
Del caso de la necrólisis epidérmica tóxica o síndrome de Leigh, pues nosotros vemos el paciente, vean, prácticamente se le descamó toda la piel y por supuesto también a nivel del endotelio, pues vamos viendo lesiones por ruptura de las plaquetas. Entonces, si le hacemos una biometría hemática a nuestro paciente, vamos a encontrar presencia de anemia hemolítica, anemia plástica, agranulocitosis y sobre todo por el efecto integrante plaquetario que nos van a ocasionar problemas de hemorragias. Si lo estamos dando en una mujer embarazada, entonces tenemos que cuidar bastante el uso de este tipo de fármacos, sobre todo al final del embarazo, porque pueden hacer que el útero, si la actividad uterina prácticamente se detenga y pues no vamos a tener un trabajo de parto efectivo. De igual manera, el ductus arterioso, en este caso del feto, sí, también puede presentar un cierre del ductus, por recordemos a las prostaglandinas, que le decíamos que tenemos un efecto de estas prostaglandinas. Viene esta tabla en cuestión de la clasificación funcional, hablando de los AINES, y decimos qué tan potentes son los diferentes medicamentos para el manejo del dolor. Vean, meloxicam, piroxicam, que se administran una vez al día, tiene una alta potencia, pero tiene una lenta eliminación. Comparado con aspirina, comparado con ibuprofeno, que tienen una baja potencia y rápida eliminación. Por eso los de primera línea que nosotros utilizamos es aspirina, paracetamol e ibuprofeno. Alta potencia y rápida eliminación, tenemos a los derivados el ketoprofeno, ketorolaco, indometacina, diclofenaco, y de estos que están aquí, el paracetamol, vean, tiene baja potencia, rápida eliminación, metamizol, baja potencia, eliminación intermedia, y los derivados del COPSIP, tenemos nosotros que es una potencia de eliminación intermedia. Entonces, vean, paracetamol, aspirina, ibuprofeno, son los que más rápido se administran, más rápido se eliminan, pero tienen una menor potencia farmacológica. Entonces, si yo analizo esta tablita que está aquí, vean la biodisponibilidad del medicamento, aspirina, una disponibilidad mayor del 80%, vean aquí en este caso ibuprofeno, naproxeno, vean arriba del 80%, 99% en este caso naproxeno, paracetamol de un 75 a 90%, hablando del metabolismo presistémico, de aspirina es un metabolismo alto, hablando en la vida media en cuestión de horas, nosotros nos vamos a topar con lo que viene siendo hasta 12 horas, 9 horas, 8 horas, y la unión a proteínas. Recordemos que la unión a proteínas es muy importante porque nos va a permitir que el medicamento siga circulando y tenemos un efecto terapéutico. Entonces, vean en cuestión de estos derivados del ibuprofeno, vean casi todos de una vida en la unión a proteínas arriba del 90%. Excreción urinaria, dependiente del pH de la orina. Recuerden que ayer hablábamos en cuestión del pH de la orina, que entre más ácido, pues podemos nosotros eliminar los salicilatos. Y esa es una continuación de la tabla anterior. Y nosotros vamos a tener al COPSIP, el metabolismo presistémico, ni siquiera aquí se reporta, la biodisponibilidad arriba del 90%, bueno, 40% COPSIP, desde sulindaco, ketorolaco, 100% de biodisponibilidad. Y pues vean en cuestión de la vida media y la unión a proteínas, casi todos tienen una unión a proteínas arriba del 90%. Hablamos de migraña, hablamos de dolor musculoesquelético, les decía yo, hablando de metamizol, hablando de lo que viene siendo ketorolaco, pero si yo tengo un paciente con artritis reumatoide, que es una enfermedad crónica en nuestros pacientes, puedo utilizar aspirina, principalmente clomicinato de lisina, puedo utilizar paracetamol, pero vean la dosificación que voy a manejar con nuestro paciente. Lo ideal en este tipo de pacientes, hablando de los fines analgésicos, pues sería utilizar diclofenaco, sería utilizar sulindaco, indometacina, naproxen, a razón de una vez al día con nuestros pacientes. Ya decir 3 o 4 veces al día, pues estaríamos dando al paciente demasiadas tabletas, ¿no?
De igual manera está aquí Peroxicam, vean, la eficacia comparable, estos fármacos lo están comparando con lo que viene siendo aspirina, ¿sí? El inicio es más lento, sin embargo, la dosificación es solamente una vez al día, 20 miligramos una vez al día. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar con nuestro paciente es que tome la menor cantidad de tabletas, pero cuando estamos hablando de analgésicos, tenemos que hacer énfasis en el paciente que una tableta le va a servir para el efecto terapéutico que nosotros buscamos. Sobre todo porque si el paciente está acostumbrado a paracetamol 4 veces en el día y le damos nosotros meloxicam, piroxicam o ibuprofeno, el paciente va a decir, pues me voy a tomar 4 en el día. Y no, la dosificación es una vez por día. Puntos muy importantes, ya para terminar con lo que viene siendo opioides y AINES, ayer mencionaba su compañero con respecto a qué le voy a dar a mi paciente si tiene una intoxicación por paracetamol. El tratamiento es N-acetilcisteína, es lo que nosotros buscamos, sobre todo para tratar de neutralizar los efectos que pudieran presentar a nivel del daño a nivel hepático, sobre todo en pacientes que son consumidores de alcohol. Entonces, el tratamiento de elección para dolor leve moderado, para fiebre, tanto en paciente pediátrico como adulto, pues es paracetamol. Aunque haya miles de memes, paracetamol es el medicamento de elección. Hablando de dipirona, el efecto antipirético es muy marcado, pero el efecto que pueda presentar a nivel de lo que viene siendo hipotensión, es algo que debemos de cuidar nosotros mucho, sobre todo cuando lo administramos por vía parenteral de forma aguda, porque lo que hace es en nuestros pacientes presentar eventos adversos que pueden verse relacionados con signos de intoxicación aguda, llámese convulsiones, estado de coma, parada respiratoria e insuficiencia hepática. Traducción, dipirona la administramos vía oral o la administramos vía intramuscular, y si la administro por vía intravenosa, tengo que estar principalmente dentro de un hospital. Yo en lo particular, dipirona, cuando la administro en un paciente, es solo vía oral. Yo no administro dipirona por vía parenteral. Me sirve para los cólicos, me sirve para el dolor de cabeza, me sirve para la fiebre, me sirve si mi paciente tiene hipertensión y también tiene fiebre, es excelente dipirona. La acción para músculo lisa y antiinflamatorio varía. Para músculo liso, por ejemplo, para los cólicos es excelente, pero el efecto antiinflamatorio, por ejemplo, para una lesión musculoesquelética, dipirona no me va a servir. Entonces, ojo con esto, porque si el paciente manifiesta signos de toxicidad con los AINES, con el que más lo va a presentar es con dipirona, y hay que preguntarle. Por eso la importancia de saber efectos adversos y de preguntar reacciones alérgicas, porque si en algún momento les toca a algún paciente que es alérgico a la dipirona, ya sea que lo estén canalizando y administrarlo o intramuscular, el paciente les va a convulsionar y se les va a poner tremendamente mal, puede tener parada cardiorrespiratoria. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario con los AINES o con los opioides. Maestra, y en caso de una alergia, ¿qué tratamiento se le daría al paciente? Suspendemos el medicamento y salvo el paracetamol, que es la N-acetilcisteína, los demás vamos viendo los efectos que están presentando y tratamos los diferentes signos y síntomas. Pero suspendemos todos los medicamentos. Adelante, Isabel. Yo tengo una duda sobre lo que es el diclofenaco, pero en la versión gel, porque no sé, como que tengo sentimientos encontrados con él. No sé si realmente es eficaz, pues, por así decirlo. A versión G, ¿te refieres al genérico? No, me refiero ya ve que venden el diclofenaco como en pomada. Ok, en gel. Ajá. Ok. Sí sirve y sirve bastante. Por ejemplo, pudiéramos tener en presentación en crema y presentación en gel. ¿Cuál es la diferencia de crema y gel? Que el de crema tiene aceite y el otro es en base de agua. Y sí funciona.
y nada más que al momento de aplicarlo, nosotros tenemos que dar así como un masajito y al frotarlo para que se absorbe a través de la piel. Si lo colocamos así nada más y no frotamos, no se van a abrir los capilares de la piel para que se absorba el medicamento. No sé si eso te haya respondido un poquito tu duda. De los nombres comerciales que más me han funcionado a mí, tenemos al Voltaren, que es en forma de crema, y de medicamento genérico, aunque tiene nombre comercial, uno que se llama Mafena, también funciona, pero el genérico de diclofenaco en gel, la función es nosotros dar así como un pequeño masajito, sobre todo a nivel de las articulaciones, o si tú tienes cólicos y te colocas en el abdomen así para los coliquitos, el que tengamos fricción y produzcamos calor es lo que hace que se absorba el medicamento. Si lo coloco y no más lo cubro, no funciona, tiene que absorberse. Muchísimas gracias. Entonces, en mi botiquín sí hay diclofenaco en gel y te repito, el Voltaren viene en crema y el problema es que deja todo pegajoso. Y el otro en base de agua, simplemente con la fricción, la producción de calor se tiene que absorber y al paciente le va bien. ¿Ok? Vi otra manita levantada por ahí, no sé si... Sí, la mía. Yo tengo dudas sobre la aplicación de los medicamentos. Como dice el naproxeno, es un ejemplo, no, pero yo sé que son varios medicamentos, pero ya ve que causa descalcificación y cosas dependiendo del uso y todo eso. Pero ahí dijo que sí podría usarse, pero en menos cantidad. O sea, la mayoría de los médicos entonces dan este medicamento aunque cause cosas malas, nada más que lo da en menor cantidad. Sí, pero, por ejemplo, voy a utilizar naproxen, pero en personas menores de 50 años. Porque si yo, aunque utilice en menor cantidad en un paciente de 70 años, utilizo naproxen, ya estoy considerando o estoy asumiendo el riesgo de la descalcificación. Para que tenga el efecto terapéutico, yo necesito, en este caso, que sea 500 miligramos o máximo 1 gramo en el día para que tenga el efecto terapéutico que yo necesito. Entonces, por ejemplo, Flanax viene en presentación de 550 y se toma una tableta al día, que es el nombre comercial de naproxen. Entonces, yo no lo debo de dar en pacientes mayores de 50 años. Vamos a estar viendo en el transcurso del curso como lo que viene siendo en las quinolonas. Las quinolonas no se dan en pacientes menores de 18 años. Yo puedo ponderar por kilo por peso qué le tocaría, pero está contraindicado porque ocasiona daño en lo que viene siendo los depósitos de calcio y el crecimiento del hueso en los pacientes pediátricos. Por eso está contraindicado las quinolonas. Pues. Entonces, naproxen está contraindicado en pacientes mayores de 50 años porque descalcifica. Yo lo puedo dar en pacientes pediátricos y en adolescentes, personas menores de 50 años y en la dosificación de máximo de 1 gramo por día. ¿Sale? No sé si con eso haya logrado explicarme un poquito de... Sí. Por ejemplo, tengo ketorolaco. Ketorolaco lo voy a dar a razón de 30 miligramos cada 8 horas. ¿Ok? El problema con ketorolaco es que ocasiona hemorragias, puede ocasionar hemorragias. Entonces, lo puedo utilizar por vía parenteral, lo puedo utilizar por vía sublingual, por vía oral y en presentación de gel, incluso gotas oftálmicas. O sea, yo tengo diferentes vías para utilizar ketorolaco, pero tengo que cuidar bastante tanto la dosificación, como lo que viene siendo si mi paciente ya tiene hemorragias por el efecto antiagregante plaquetario. Entonces, sí o sí, tengo que, en mis pacientes que utilizan AINES de forma crónica, tengo que hacerles una biometría hemática de control para ver el riesgo de que las plaquetas no estén funcionando bien y que el eritrocito se esté destruyendo por el riesgo de anemia hemolítica. ¿Sale? Bueno, voy a dejar de grabar. Cualquier cosita, jóvenes.